muchos términos que empleamos seguido y que necesitamos entender profundamente lo que significan. Muchos términos bíblicos, muchas palabras que nosotros manejamos, que repetimos, y a veces no sabemos en profundidad lo que esa palabra, ese término quiere decir. Y una palabra que repetimos mucho es la palabra salvación. ¿Qué es la salvación? Bueno, la definición de salvación, según el diccionario, es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Esa es la definición del diccionario, pero bíblicamente la salvación se refiere a la liberación espiritual eterna. ¿Y de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos del juicio de Dios al pecado. Dice Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender la realidad básica de que el ser humano está bajo pecado. Todos, absolutamente todos, están bajo pecado. Y andan por la vida sin entender esa condición. El pecado nos ha separado de Dios. La Escritura dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa que la paga del pecado es muerte? Significa concretamente que las personas que vos conocés, esas personas con las que vos te comunicás día a día, las personas que caminan por la calle, esas personas con las que trabajás, esas personas que ves por televisión, esos deportistas que admirás, todas esas personas, en su gran mayoría, están muertas. Están muertas. Están muertas espiritualmente. El apóstol Pablo dice que están muertos en sus delitos y pecados. Y están muertos porque están separados de Dios. De eso se trata la muerte, de separación. Están muertos espiritualmente porque están separados de Dios. Y por eso es que necesitan la salvación. Están separados de Dios y lo único que pueden esperar es la ira de Dios, el juicio de Dios. Necesitan salvación. Y llegará un día en que si no son salvos, vendrá la muerte física. Y ya no hay ninguna clase de esperanza. La muerte es eterna y total. Muerte física y muerte espiritual. No quiere decir que se termine la existencia. Quiere decir que van a estar separados de Dios por toda la eternidad. Y eso es el infierno. Entonces, la salvación es precisamente la liberación de las consecuencias del pecado. La salvación implica el perdón del pecado. Y la salvación solo puede venir de Dios. Él es el que busca a los pecadores. Y Él busca a los pecadores porque los pecadores nunca, jamás lo buscarían a Él. Dice también el apóstol Pablo en Romanos 3, 10 y 11, como está escrito, no es justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
No hay quien busque a Dios, ni aún uno. Y desde Adán y Eva hasta hoy, Dios está buscando pecadores. Leemos en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Desde ese entonces Dios busca a pecadores. Y lo seguirá haciendo hasta que la puerta de la salvación se cierre. Si Dios no buscara al hombre, al pecador, no habría ningún tipo de esperanza, ningún tipo de perdón, ningún tipo de salvación. Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y en el versículo 16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y Jesús vino al mundo no a pregonar enseñanzas morales, no a hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, no a ser un gran maestro o un gran líder. Jesús vino al mundo específicamente para buscar y salvar a hombres y mujeres que están perdidos por sus pecados. Cuando María estaba embarazada, José no sabía qué hacer. José estaba confundido. Estaba pensando si dejarla, si no dejarla. Y cuenta el Evangelio de Mateo que se le apareció un ángel a José. Mirá lo que sucedió. Mateo 1:20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado del nombre Jesús, el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús al mundo. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A eso, específicamente a eso, vino Jesús al mundo. El Señor Jesús se compara a sí mismo con un pastor que busca una oveja perdida, con una mujer que busca una moneda perdida, y con un padre que busca a un hijo perdido. Y estas parábolas no solamente se enfocan en la búsqueda que él hace, sino también en el gozo que le produce encontrar al pecador perdido. Y en su paso a Jericó, o mejor dicho, por Jericó, él iba camino a Jerusalén. Era el último viaje, se encaminaba a la cruz. Leíamos el domingo pasado que una gran multitud lo seguía. Y de esa gran multitud, esa enorme cantidad de gente, Lucas registra solamente 2 conversiones. De esa enorme multitud, de esa masa de gente, solo 2 conversiones. Y 2 conversiones de las personas menos pensadas, de los últimos que se podía pensar. Un mendigo ciego llamado Bartimeo y un cobrador de impuestos, corrupto, odiado por todos, llamado Zaqueo. Justamente sobre este hombre es que se centra el pasaje que vamos a leer ahora.
Y podemos dividir este pasaje en tres partes, ¿qué te parece? Zaqueo el pecador, Zaqueo conoce al Salvador y Zaqueo transformado. Vamos a leer Lucas 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces te decía que vamos a ver la primera parte, que es Zaqueo el pecador. Y dice que en Lucas que Jesús entró en Jericó y iba pasando por la ciudad. Y hablamos un poco de Jericó el domingo anterior. Jericó era una ciudad muy importante, muy rica, y podemos considerarla como un pequeño paraíso. Estaba en el valle del Jordán, muy cerca, 5 kilómetros del río, y a unos 25 kilómetros de Jerusalén, en un camino de subida muy empinada. Jericó estaba en el valle. Y era un lugar muy fértil y el clima era casi perfecto. Podemos decir que durante todo el año podían andar con ropas muy livianas y ahora se estaba acercando el verano. Era el paso obligado para ir a Jerusalén, pero también por Jericó pasaban las principales rutas hacia ciudades también importantes como Damasco, como ciudades de Arabia. Era una ciudad donde el comercio era muy importante y era muy conocida por sus grandes palmeras y por sus bosques de balsameras. Esas balsameras producían un aroma muy intenso que se sentía a kilómetros. De esas balsameras se extraía un ungüento que, bueno, se decía que tenían propiedades curativas. Entonces ese ungüento se vendía a todos lados. Se venían mercaderes de lugares lejanos para comprar esos ungüentos y llevárselos a sus lugares de origen. De hecho, Jericó significa la perfumada. Estaba el aroma de las balsameras y había grandes jardines de rosas. Así que podemos pensar en Jericó como un verdadero paraíso. Y ahí había un hipódromo, por ejemplo, había un teatro, había un anfiteatro, había baños públicos, había grandes palacios. De hecho, Jericó era un lugar donde los reyes iban a descansar. Te contaba el domingo pasado que Jericó en la antigüedad había sido el regalo de Marco Antonio hacia Cleopatra. Un lugar verdaderamente hermoso y el comercio era incesante. Siempre había mucho movimiento, pero particularmente en esta época del año que se acercaba la Pascua, había una marea de gente que pasaba por Jericó hacia Jerusalén.
Y ese año en particular venía Jesucristo, Jesús. Y mucha gente se agolpaba para escucharlo. Y entre toda esa gente, cuenta Lucas, que había un varón llamado Zaqueo. Como te describí, todo ese movimiento comercial en Jericó movía mucho dinero, por lo que ahí había mucha recaudación de impuestos. Por eso se instaló uno de los centros de recaudación de impuestos de toda Palestina. Había 3 en toda Palestina, uno estaba en Jericó. O sea que Jericó era el centro de recaudación de, bueno, no solo de Jericó, sino de toda la gran zona de Judea. Y los cobradores de impuestos, como ya sabemos, los publicanos, eran odiados por todos, porque se los consideraban judíos traidores a su nación, porque servían al Imperio Romano, recaudaban impuestos al Imperio Romano. Pero ellos, todo este sistema de recaudación era un sistema corrupto. Vos conseguías ese cargo comprándolo. Ser recaudador de impuestos era una especie de franquicia, vos la comprabas y después tenías el derecho a cobrar lo que querías. O sea, tenías que dar cierta cantidad de dinero que ya estaba estipulada al Imperio Romano y el resto se lo quedaba el cobrador. ¿Entienden? Y había impuestos por cualquier cosa, literalmente había un impuesto por el solo hecho de existir. Vos tenías que pagar impuestos cuando ya eras mayor de edad. Creo que después de los 12 ya tenías que pagar impuestos por existir solamente. Había impuesto a la tierra, había impuesto a un montón de cosas. Pero además añadían impuestos, digamos, caprichosos, por transitar, por llevar equipaje, siempre había algo que cobrar. Y los recaudadores de impuestos tenían todo un sistema literalmente mafioso para cobrar. Porque como la gente no podía pagar, ellos les prestaban plata, después los forzaban a pagar con sicarios. Entonces, el cobrador de impuestos era una persona verdaderamente corrupta, que utilizaba medios violentos y que se aprovechaba de todos. Por eso, el cobrador de impuestos era alguien despreciable para los judíos, para el pueblo. Un publicano estaba en el mismo nivel que un ladrón o un asesino para ellos. Los publicanos no podían entrar en la sinagoga. Eran considerados personas impuras. Ahora, Zaqueo, dice, era jefe de publicanos. Quiere decir que Zaqueo estaba en la cumbre de la jerarquía. Él era el jefe de ese centro de recaudación que estaba en Jericó. Y no cualquiera podía llegar a ese cargo. Para ser jefe de publicanos, bueno, tendría que ser una persona muy particular. Como te dije, el sistema era muy corrupto, se manejaba mucha violencia. Zaqueo era el jefe de todo ese sistema. No era una persona común y corriente. Era una persona que debe haber tenido que luchar mucho y vivir muchas cosas para alcanzar ese nivel, esa posición. Probablemente Zaqueo tenía sobre sus espaldas muchas cosas de las que arrepentirse. Y Lucas dice que Zaqueo era jefe de publicano y rico. Esa riqueza no la había conseguido trabajando honradamente. Esa riqueza la había conseguido justamente estafando, robando, forzando a la gente a pagar más allá de lo que ellos
podían. Era jefe de publicanos y rico. Y cuenta Lucas que Zaqueo tenía un gran interés por ver a Jesús. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Había una gran multitud, una marea de gente. Unas horas antes, un momento antes, no sabemos cuánto, pero muy poco antes, Jesús había sanado delante de todos a un mendigo ciego. Claramente la fama de Jesús había llegado a los oídos de Zaqueo. Acuérdate que Bartimeo lo había nombrado hijo de David. El hecho es que Zaqueo quería ver a Jesús. Y siendo una persona muy odiada, porque tenés que tener claro que Zaqueo probablemente era una de las personas más odiadas de Jericó, no tuvo problema en mezclarse entre la multitud, lo que significaba un serio peligro. Pensaba en el día de hoy, no cualquiera se mete de esas personas que están enjuiciadas por la mayoría de la gente, no se meten en las multitudes porque se los pueden atacar, porque les pueden hacer algo. Zaqueo se metió entre la multitud, pero no podía ver a Jesús porque era de baja estatura, dice. Y Jesús no venía, no sé, con un papamóvil, no venía con un sombrero de esos que lo distinguían, o con un bastón de oro, no, él venía con su túnica, rodeado de gente. Y él dice que procuraba ver quién era Jesús entre toda la multitud, pero no podía porque era muy bajo de estatura. Entonces, como verdaderamente era un hombre que no se detenía ante los problemas, llegó a la posición que tenía por algo llegó a ser jefe de publicanos. Quería ver a Jesús y lo iba a lograr bajo cualquier costo. Entonces dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Era muy astuto también este hombre. Entonces lo que él decidió hacer es ir hasta delante de toda la multitud y allí esperarlo. Se subió, dice, a un sicómoro, un árbol de moras. Yo no sé si vos viste alguna vez un árbol de moras, pero los árboles de moras son muy fáciles de trepar porque tienen las ramas desde muy abajo. Entonces, aunque él era muy corto de estatura, pudo trepar ese árbol y allí esperó hasta que Jesús pasara por ahí. Tampoco es loco pensar que siendo una persona conocida y una persona odiada, él sabía que los que lo veían hacer eso se iban a burlar, que le iban a decir cosas, que iban a, por lo menos, a murmurar entre ellos. A él no le importó nada. Él se subió a un árbol para esperar a Jesús. No cualquiera hace eso. No cualquiera se expone a las burlas y a las críticas para subirse a un árbol. Y ahí estaba Zaqueo esperando que Jesús pase. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice Lucas, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto es verdaderamente sorprendente, porque Zaqueo estaba allí solamente esperando verle. Eso era todo lo que él quería, ver quién era Jesús. Imagínate la sorpresa de este hombre, estando allí arriba, con la multitud pasando por debajo del árbol. Identificar a Jesús allí y ver que Jesús levanta la vista para mirarlo. Ahí tenés al Santo de Dios, al único hombre sin pecado que pisó la tierra.
mirando a los ojos a un hombre completamente corrupto y que sabía que lo era. ¿Qué habrá sentido Zaqueo con esa mirada? No lo sabemos. Pero sí sabemos que la mirada del Señor Jesús no fue una mirada condenatoria. Jesús no lo miró enojado ni lo miró con desprecio. Todo lo contrario. Porque no solamente lo miró, sino que le habló. Le habló directamente. Le habló a Zaqueo. Y lo llamó por su nombre, siendo que jamás se habían visto. Jesús le dijo, Zaqueo. Lo conocía. Jesús lo conocía. Lo conocía como nadie lo conocía. El Señor había dicho en una ocasión que Él es el buen pastor, que llama a las ovejas por su nombre y que las ovejas conocen su voz. Jesús lo conocía en profundidad. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y Jesús conocía a este hombre desde antes de la fundación del mundo. Y llegó el momento en que lo llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Jesús pasaba por Jericó porque tenía que llamar a una de sus ovejas. A una de sus ovejas que él conocía. Y Zaqueo estaba seguramente asombrado de todo eso. Pero todavía más el Señor le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el Señor no le estaba sugiriendo, ¿qué te parece si hoy me voy a dormir a tu casa? No, era por comodidad de él. El Señor necesitaba un lugar donde pasar la noche. Era necesario para Zaqueo. Es necesario que yo pose en tu casa. Era un asunto de vida o muerte para Zaqueo. Era algo que debía hacerse, algo ineludible, algo que estaba marcado desde antes de la fundación del mundo. Era necesario que eso ocurriera. ¿Cuándo? Hoy. En ese día en particular. Hoy. Era la cita divina ineludible. Era el momento en que Dios llamaba a ese pecador. Así estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Hoy. Y no otro día. El apóstol Pablo también escribe en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hebreos 4:7 escribe el autor, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El día de salvación es hoy, no mañana. No mañana. La gente dice, todavía no. Mañana. Todavía no es mi tiempo, el tiempo es hoy. Mañana no llega. Mañana es nunca.
Mañana es decir, déjame todavía con mi amado pecado, déjame abrazar a mi amado pecado todavía más tiempo. Y el mañana no llega, y mañana es tarde. Mañana podés no estar más acá. El tiempo de salvación es hoy. Hoy es necesario. Hoy. Soy demasiado joven, todavía tengo que vivir. Eso no es vida, eso es muerte. Estar separado de Dios es muerte. El tiempo es hoy. ¿Qué cosa era necesaria que suceda hoy, en ese día particular? Que Jesús pose en su casa, que Jesús entrara en su casa. Desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo estaba predeterminado que Jesús entraría ese día en la casa de Zaqueo para traer salvación. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Después de la sorpresa, Zaqueo dice que descendió rápidamente y lo recibió en su casa. ¿Cuánto había que una persona honorable entraba a la casa de Zaqueo? Probablemente nunca. Probablemente nunca entró a su casa alguien que fuera ceremonialmente puro. Ningún judío lo hubiera hecho. Y así como el padre de la parábola recibió al hijo pródigo, el Señor Jesús recibió a este pecador, Zaqueo. Y al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La multitud, esa enorme multitud que iba detrás de Jesús, se indignó por esto, porque Jesús no solamente le habló a este hombre, sino que fue a dormir, a pasar la noche en su casa. Una casa en la que ningún judío que se tuviera respeto entraría. Una casa que, tenemos que decirlo, fue seguramente muy lujosa. Fue edificada con el sudor y las lágrimas de ese pueblo que ahora lo odiaba. Pero Jesús no pensaba en nada de eso. La gente murmuraba y lo criticaba, pero a Jesús eso no le importaba. Y tenemos que entender que Jesús no vino a escuchar murmuraciones. Las personas hablan y lo que dicen hoy, mañana cambia. Sus criterios se acomodan. Esa multitud que hoy lo seguía, también en una semana iban a estar gritando que lo crucifiquen. De esa multitud, solo 2 personas encontraron la salvación: el mendigo y el cobrador, el jefe de los cobradores de impuestos. El Señor no vino a buscar la aprobación de las personas, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Zaqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por duplicado. Te había dicho que se dividía en 3: Zaqueo pecador, Zaqueo que encuentra a Jesús, lo que vimos, y ahora Zaqueo transformado. El Señor había dicho que es más fácil que un camello entrara por el ojo de una cerradura, ¿verdad? De una aguja, perdón, que un rico entrara en el reino de Dios. Esto lo había hecho cuando se encontró con el joven rico, ¿te acordás? Lucas 18:24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho ese joven rico, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Zaqueo era rico y era corrupto, además de rico.
pero para Dios todo es posible. Zaqueo fue salvo y tuvo una evidente conversión, una conversión verdadera. Nunca se nos describe la charla que tuvo Jesús con Zaqueo en la casa, pero vemos que su transformación fue radical. Dice que Zaqueo, puesto en pie, en primer lugar, reconoció a Jesús como Señor. La palabra griega es Kyrios, que significa Dios, que significa autoridad suprema, y así lo llamó Zaqueo Señor. En segundo lugar, Zaqueo manifestó con los hechos que todo lo que antes le era importante, todo por lo que había vivido en el pasado, ahora había dejado de tener importancia. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esos bienes por los que él había luchado tanto, esos bienes que vaya a saber qué cosas tuvo que hacer para conseguir, cosas oscuras. Pero ahora ya habían perdido importancia. Dice, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora Pablo, de Zaqueo, esa fortuna que había amasado, ya había perdido su importancia, su centralidad. La mitad la dio a los pobres. El joven rico se negó, ¿te acordás?, a vender su fortuna, sus bienes y darlo a los pobres. Bueno, el Señor no tuvo que decir nada a Zaqueo, lo hizo por su propia voluntad. Lo que antes era importante perdió toda su importancia. Todo aquello donde él había depositado su fe, su confianza, ahora ya no servía. Su fe y su confianza estaba puesta en Jesús. Y en tercer lugar, Zaqueo mostró verdadero fruto de su arrepentimiento. Zaqueo se había arrepentido y se hacía evidente, daba fruto de arrepentimiento. Y dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verdaderamente quería restaurar a las personas que él había dañado. Y estaba dispuesto a hacer aún mucho más de lo que la ley le exigía. Porque la ley hablaba específicamente de qué había que hacer, qué tenía que hacer un ladrón, alguien que había hecho con lo de otros, cómo tenía que restaurar a la persona que le había robado. Fíjate, en Levítico 6:4 dice la Nueva Traducción Viviente, si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable, debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada, más un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. O sea, lo que la ley ordenaba es que devuelvas todo lo que le sacaste a la persona, más un 20% adicional. En algunos casos, la ley ordenaba que tenías que dar el doble, lo que le robaste y la misma cantidad. Dice Éxodo 22:4. Si alguien roba un buey, o un burro, o una oveja, y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. El doble. O sea, la ley decía, lo que robaste el 20%, o en aquellos casos el doble. Pero Zaqueo estaba dispuesto a dar cuadruplicado. ¿Por qué? Porque él quería verdaderamente restaurar a aquellas personas que él había perjudicado. Estaba arrepentido, verdaderamente arrepentido. La mitad la dio a los pobres y la otra mitad para
devolverle a aquellos que había estafado. Verdaderamente este hombre demostraba un cambio. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Es verdad que una persona puede cambiar de esa manera, tener un cambio tan rotundo, tan rápido? Y la verdad es que sí. No en todos los ámbitos de la vida, pero el cambio es evidente. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Zaqueo ya no era esa persona que era antes. Era una persona nueva. Y eso se nota en los hechos. Zaqueo no tenía una gran teología, no conocía muchas cosas, pero sabía que tenía que restaurar a aquel que había lastimado, a aquel de quien había abusado. Y el Señor Jesús confirmó la realidad de la salvación en la vida de Zaqueo. Él era un ladrón y estaba arrepentido. Era alguien que había sido completamente egoísta y ahora era generoso. Era alguien que sacaba a los demás y ahora daba. Verdaderamente había sido salvo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo había sido salvado. Y dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo era judío. Y siempre había sido hijo de Abraham en la carne. Era descendiente de Abraham en la carne, según la sangre. Pero Jesús dice, él ahora es un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué dice esto? Porque vemos, y estuvimos estudiando en Romanos, no todos los judíos son verdaderos judíos. Y no todos los judíos son verdaderos descendientes de Abraham. Son descendientes de Abraham por la sangre, pero no son descendientes de Abraham por la fe. Los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen la misma fe que Abraham. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed esto, sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Sí, él era descendiente de Abraham según la carne, pero ahora era verdadero descendiente de Abraham por la fe, porque él ahora estaba en Cristo. Él había creído a Cristo. Él ahora era una oveja del Señor. Él había estado perdido y ahora había sido encontrado. Había estado muerto y ahora estaba vivo. Y claramente esto se vio en los hechos, en su conducta. Porque el Hijo del Hombre, dice el Señor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A esto vino el Señor. A buscar a personas como Zaqueo. Personas perdidas de sus pecados. Ese fue el propósito por el que Jesús vino al mundo. Un mundo devastado por el pecado. Un mundo corrompido. Y las personas, como te decía al principio, están muertas en sus delitos y pecados. Muertas porque están separados de Dios. Y este es el tiempo de salvación. Y si dejan pasar este tiempo, después viene la muerte eterna. Y la ira de Dios está sobre ellos. Cuando un pecador busca a Dios, es porque Dios lo buscó a él primero. El Señor Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Zaqueo estaba muerto y ahora estaba vivo. Ahora era una oveja del buen pastor. Y ese buen pastor, muy pocos días después, una semana después, iba a dar su vida por sus ovejas. Amén.